Hola, buen día. Estamos aquí en estas transmisiones de entrevistas con personalidades que tengan algo relevante que decir a la audiencia y sobre todo que sea de utilidad. Hoy estamos con la comisionada Patricia Cursay Villalobos, comisionada del órgano garante de transparencia y el órgano responsable de la protección de datos personales en México, el responsable de hacer cumplir las leyes y los reglamentos relacionados con la protección de datos. Comisionada, muchísimas gracias. Claro, al contrario, al contrario. La comisionada pues es experta en transparencia y protección de datos personales, pero además es experta en temas laborales y su intersección con la transparencia y la protección de datos. Rindió protesta como comisionada del INAI en mayo de 2014 y culmina su periodo en marzo de 2020. Ha escrito y colaborado distintos libros relacionados todos con, bueno, la mayoría con temas laborales, acoso sexual, discriminación por maternidad en el trabajo. Así que bueno, estamos con alguien que sabe del tema y bueno, en esa intersección con protección de datos. Y bueno, el tema exclusivamente para esa conversación es esa cosa que se llama buró laboral o el índice laboral o las listas negras de trabajadores que han tenido algún conflicto con las compañías y aparecen en estas listas. Mi intención de entrevista es algo, son preguntas muy básicas para que ustedes en Facebook puedan conocer desde lo más básico sobre este tema y después, si hay interés, pues podremos hacer una segunda emisión. Comencé a trabajar este tema hace ya algunos años y bueno, la comisionada me ha ayudado muchísimo en ese tema, le agradezco mucho durante estos años para producir contenido periodístico. Comisionada, ¿existe el buró laboral? Sí, cómo no. Sí, sí existe con diferentes nombres, pero sí existe. Y esto es algo que ha existido durante muchos años, por eso desde 1917 se habla de la protección de los trabajadores en nuestra Constitución y luego en la Ley Federal de Trabajo se prohíbe la formación de los índices de los trabajadores que vienen a ser como las listas negras. ¿Y qué es un buró laboral? Bueno, esos son los nombres que les hemos dado, ¿no? Que ha sido un poquito casual el nombre que se le da porque pues, buró es una palabra que significa oficina prácticamente. Y está el buró de crédito, que es donde están todas aquellas personas que tienen alguna deuda, que no son sujetos de crédito y que quienes se les van a otorgar o a quienes se lo solicitan, pues van a revisar esas listas. Y lo mismo está pasando en materia de trabajo. Pero, claro, esto tiene diferentes versiones o aspectos que involucran derechos humanos y esa colisión que se presenta en un momento determinado, porque decimos si una lista negra es prácticamente la información que tiene un buró cuando está dando información sobre un trabajador, sobre su historial laboral, sobre con quién ha trabajado, si dejó de trabajar, si abandonó el trabajo o si fue despedido justificada o injustificadamente y si ese trabajador demandó, porque esto le da la referencia a otro más empleador que puede pensar que si yo llevo a un trabajador que es desleal porque demandó a su expatrón, porque no cumplió con su trabajo, yo lo hago a un lado, lo margino y con ello yo estoy cometiendo un acto de discriminación que está prohibida en la Constitución, que está después prohibida también en la Ley Federal del Trabajo y que está contenida como prohibición en muchos de los convenios internacionales de derechos humanos de los que México es parte, que por lo tanto es obligatorio. Sí. ¿Cómo se conforman? ¿De dónde sacan los índices la información? Pues la sacan de muchísimas maneras. Ahí sí la verdad es que como, bueno, tendríamos que decir dos cosas. Por una parte, este tipo de información podría no ser ilícita si nosotros hacemos una especie de balance entre los derechos que tienen los trabajadores también de darse a conocer para poder buscar trabajo, es decir, agencias de colocación. Entonces los trabajadores pueden ir a un lugar y decir yo estoy buscando trabajo en el Servicio Nacional de Empleo, en agencias de colocación particulares, de alguna forma están con un derecho al trabajo, que es fundamental, y pueden ir a solicitarlo. Pero luego hay otras muchas maneras. La comunicación que puede haber entre las cámaras de comercio, entre las cámaras de una determinada industria, en las que se boletina determinado tipo de situaciones y se dan a conocer o tienen informes en ese sentido.
La otra es también porque andan por los tribunales, por las juntas de conciliación y arbitraje que todavía funcionan, porque van, por ejemplo, a buscar notas de quiénes son los trabajadores que han demandado, cómo están los juicios y los boletines judiciales. Sí. ¿Sí? Entonces, toda esta información la recaban, la sistematizan. Ha existido siempre, pero ahora tenemos el tema de la digitalización que hace mucho más factible la información al respecto. Entonces ahí tenemos el problema del derecho a la libertad de expresión, el derecho de la libre empresa, de que yo puedo contratar a quien yo quiera y a quien no me pueden obligar a contratarlo, pero con ningún derecho es absoluto, y entonces ahí tiene que venir el equilibrio, decir, sí, eres libre de contratar, pero no puedes discriminar. No puedes discriminar por ser mujer, no puedes discriminar por el origen étnico, no puedes discriminar por el embarazo, etcétera, etcétera. Porque son acciones legales que el Estado debe de regular precisamente para darle al trabajador todos los derechos que son derechos humanos. Y digo de trabajador y me refiero también a trabajadoras, por supuesto. Sí. Bueno, a lo largo de los años que tenemos trabajando, lo digo en plural porque, bueno, usted no, el experto en esto es usted, ese es el tema. Sí. Bueno, han ido recopilando algunas preguntas e intentando responder algunas preguntas de lectores y personas que sospechan o saben de alguna manera que están indexados en estas listas. Sí. Esta es una de esas preguntas. Si las listas negras son ilegales, la conformación de estas listas negras, ¿hay consecuencias económicas o legales en contra de quienes las producen? Y si son ilegales, ¿por qué se siguen ofreciendo? Sí, bueno, es que no son ilegales como tales, porque en algún momento puede ser que también son empresas que recaban a lo mejor los datos de los trabajadores, pero para una finalidad, es decir, yo soy una agencia de colocación, yo tengo que tener tus datos, yo te puedo relacionar, sí, pero cuando se usan esos datos personales para una finalidad distinta para la cual yo recabé tu información, evidentemente estoy alterando, sí, violando la ley de protección de datos. Y digamos que pasa por el consentimiento. Puede ser que el trabajador dé su consentimiento para que estén los datos, puede ser que dé consentimiento para que los puedan dar a conocer, pero puede ser que no le digan también, oye, esto va de una manera general en Internet, que no tiene fronteras, que no tiene costos, que hay de muchas maneras de ver. Por el otro lado, las empresas se constituyen y se tratan de cubrir, pues claro, están llenas de abogados y hacen la búsqueda de cómo protegerse, y estas compañías tienen un aviso de privacidad. Si usted entra a ver el aviso de privacidad de cada una de ellas, se va a dar cuenta que hay alguna que es más seria, o por lo menos más lista en cuanto a su conformación de precauciones que toman, y otras que son verdaderamente abiertas. Y yo creo que los trabajadores, cuando dan sus datos o dan la autorización para que tomen sus datos, no toman en cuenta que tiene que ser específicamente señalado que esos datos tienen solamente una finalidad, que es la que lo puedan relacionar con actividades de trabajo porque busca empleo. Y al contrario, los usan para discriminarlos. Las empresas se afilian a estas compañías para poder, pues, buscar al trabajador que va al candidato o candidata a trabajar, y pues como ya demandó y como ya hizo y tal, quitarlo, ¿no? Porque es un mal elemento. Sí. ¿Cómo se puede saber si una persona ha sido boletinada? Pues puede entrar directamente a los, bueno, tendría que pagar porque hay que buscar la forma de pagar y todo. Es la única manera como lo podría saber. Ahora, cuando se tenga la sospecha, ¿sí?, los trabajadores y trabajadoras lo que deben de hacer es solicitar a esa empresa una cancelación de los datos que puedan tener de ellos. Entonces te solicito que canceles la información que tengas mía respecto a mi historial laboral, estamos hablando nada más del ámbito laboral, y esta empresa le puede contestar, yo no tengo ningún dato tuyo. Que es común que ocurra. Exacto, pero entonces habría que ver si esta persona no está conforme porque alguien tiene algún indicio, porque ya le dijeron, sí, yo supe que estabas, o por ahí escuché tu nombre, alguien que tenga acceso, o que paguen para buscar la información como si fuera una empresa. Entonces esta persona tiene que recurrir al INAI. El INAI es gratuito, el INAI no exige formalidades para presentar una queja o una denuncia, para pedir información.
no hay un formato estricto, no tiene que venir con un abogado, no requiere de más profesionistas, no tiene que traer peritos, nada. Solamente es venir al INAI o hablar a la línea telefónica que tenemos gratuita, donde solicita una información de cómo defender sus derechos ARCO. Es decir, acceder a mis datos, o bien el de pedir que se rectifiquen los mismos, que se cancelen, o advertirles, me opongo a que tú publiques mis datos. Sí. Guárdalos, pero me opongo a que los publiques. Entonces todo esto es una manera de defenderlos, y cuando ese sujeto obligado, ese particular que tiene los datos, no cumple, entonces el INAI tiene un procedimiento, que ese sí es un procedimiento formal, sí. Es un procedimiento que se lleva a cabo aquí, y para el incumplimiento pues hay sanciones por multas importantes. Sí. En 2017 el INAI trabajó un caso de un procedimiento de verificación contra una empresa relacionada con crear índices. ¿Puede usted contar cómo fue la experiencia de esa verificación? Bueno, ¿qué significó y qué repercusiones tiene? Sí, claro. Bueno, de hecho hemos tenido más o menos como 24 asuntos al respecto. Y de esos 24 han prosperado solamente como 100. ¿Por qué? Prosperado no quiere decir que hayan sido, que el trabajador o trabajadora no haya tenido una satisfacción en la defensa de sus derechos ARCO. A lo que me refiero es que, por ejemplo, alguno pues se soluciona conciliatoriamente, sí. Que eso hay 3 o 4 casos, que llegaron a un acuerdo y la empresa dijo, muy bien, yo borro los datos y tal, ¿no? Hay otros en que se quedan ya sin materia, o simplemente hay un desechamiento porque el trabajador desiste por algún motivo, se siente ya tranquilo porque ya se canceló, pero vamos, no hay mayor problema. Eso es lo que hemos hecho. No hemos tenido un caso que nos permitiera ir hasta lo más profundo del tema para poder tomar otro tipo de medidas. Es decir, que nosotros pudiésemos, y de hecho ahora lo tenemos que hacer también por las adecuaciones que hay que hacerse a la ley, de poder presentar al Poder Legislativo algunas propuestas para que se reforme la ley. La ley es de 2010. Tenemos ahorita México como parte del convenio 108 de la Unión Europea, del Consejo de Europa. Tenemos ahora que hacer algunas adecuaciones en la ley. Y por otra parte, muy importante, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es obligatorio en toda la Unión Europea, es algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta en México, aun cuando no seamos parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de relaciones, no solamente comerciales, que serán las más importantes económicamente hablando, pero tenemos otras tantas que son de investigación, que es investigación científica, que es académica, y que hay muchas otras, ¿no? Culturales y todo. Y se requiere forzosamente cumplir con los estatutos y cumplir con los mínimos y con las protecciones que marca el reglamento general, porque si no, de lo contrario, quienes están del otro lado en la Unión Europea no van a querer negociar. Sí, claro. No van a querer negociar. Sí. Menciona usted que no han tenido ningún caso que les permita ir a profundidad en esa materia. ¿Qué se puede hacer para darle herramientas al INAI? Sí, lo que necesitamos es que los trabajadores que se sientan afectados en sus derechos acudan al INAI, por favor. Sí. Que vengan al INAI, que nos lo soliciten, lo pueden hacer por vía electrónica, por vía telefónica, pueden venir para acá y aquí se les ayuda en el proceso. No tienen que ser expertos. Esto es para que vengan a solicitar su defensa. Muy bien. La otra es, perdónenme, cuando están colocados en índices, como marca la ley, el 133 de la Ley del Trabajo, que habla de índices, estos trabajadores lo que deben de hacer también en el momento determinado, que solicitan un trabajo y que saben o tienen la sospecha de que no se les contrata porque están en una lista de este índice famoso, hay que hacer una demanda por discriminación. Estoy en un grupo de WhatsApp también con personas que o saben que están o sospechan que están. Sí. Quiero leer un par de preguntas y comentarios de ese grupo de WhatsApp en el que estoy y me gustaría conocer una respuesta de su parte. Dice, creo que lo que se debe hacer en esta entrevista hoy, en este momento en la oficina de la comisionada Patricia Corsain en el INAI, lo que se debe hacer es hacer ver a la doctora Patricia el daño que le han causado a las personas que estamos boletinadas. Nos han cortado de tajo nuestro derecho a trabajar.
Tenemos que buscar trabajo en otras actividades que no son propias de lo que estudiamos. Recibimos sueldos miserables y todo porque en algún momento tuvimos algún proceso jurídico laboral. La verdad es una discriminación. ¿Qué responde, comisionada? Así es, que tiene toda la razón y que tenemos que combatir este tipo de discriminación. El derecho al empleo es un derecho humano. Lo mismo es el derecho humano al acceso a la información, el derecho humano a la libertad de expresión, etc. Pero estos derechos humanos tienen, dentro de todo, no hay absolutismo, y dentro de todo tenemos que valorar. Y en algún momento determinado tenemos que darle preferencia a aquellos derechos que van a beneficiar a la persona. Sí. Entonces, frente a este tema de que he sido boletinado y no recibo ningún empleo, hay que tener acciones, y esas acciones son venir primero con nosotros, independientemente de las que en el rubro de competencia laboral pudieran también ejercer. De acuerdo, y usted ha dado una nueva pista, que es demanda por discriminación. Sí, claro. La posibilidad sí. de demandar por discriminación. Ese es un tema, nos iría muy largo platicar de lo. Es un tema porque a la hora de la hora en las juntas de conciliación y arbitraje dicen, no, bueno, todavía no es trabajador y lo que nosotros hacemos es buscar conflictos de trabajo. Entonces todavía no hay relación de trabajo, entonces todavía no. Ese es un tema y se tienen que ir por la vía civil. Estas son de las cosas que yo creo que este gobierno, que está con un gran interés en transformar y en hacer justicia social, es una parte que tenemos que considerar, estudiar, profundizar y darle los cauces legales. Sí, oiga, y bueno, quiero abonar ahí una pregunta, ¿y se necesitan cambios a la reforma, reformas a la ley laboral? Bueno, acabamos de reformar la ley laboral, pero no tocamos nada de este tema. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, en lo personal, y estoy hablando como Patricia Kursay, no como la comisionada ni nada, si usted quiere más, a donde voy a ir después a mi ubicación académica, creo yo que las leyes ya no se tienen que reformar en ningún lado, en la mayor parte de los casos. Vamos a cumplirlas. Hay que cumplir las leyes. O sea, el 133 es muy claro. Exacto. Y con la Ley Federal de Trabajo, lo que sí necesitamos es este instrumento procesal para poder hacer válido, porque ¿de qué sirve tener una ley muy buena si no tenemos los instrumentos procesales para hacerla efectiva? Eso sí es muy importante. Nuestra ley de protección de datos tiene que ser modificada para que se pueda adecuar. Es decir, no estoy hablando que ya no se modifique ninguna legislación. Sí, hay que pero hacer. sí adecuación. Tiene no, que haberlas. Sí, tiene que haberlas, exactamente. De acuerdo. Y por último, comisionada, para terminar la entrevista, bueno, esperemos si ustedes tienen más preguntas y consideran que no fue suficiente la información que hemos presentado hoy, pues por favor, pues quizá podemos organizar algo después, no la quiero presionar. No, claro, no se preocupe, son temas que a mí en lo personal, me interesan como académica, me interesan como estudiosa de los temas laborales, y más ahora que me he tratado de ir más a encontrar la vinculación de lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas, por ejemplo, de sindicatos, y con los datos personales de los trabajadores, en los que de verdad estamos un poco atrasados, porque ya estamos viendo que en otros países europeos sí tienen inclusive sanciones contra algunas instituciones, que es muy importante, que dicen no tener sus, no sé cómo se llaman, las matrices o los centros de recopilación y todo, y que los tienen en otros países, y entonces no se pueden sancionar porque aquí no hay cómo hacerlo, porque no podemos aplicar la ley extraterritorialmente. En todo eso tenemos que buscarlo, porque si el Internet ya no tiene fronteras, pues tendríamos que buscar también la manera de... Sí, de acuerdo. Bueno, pues lo último es, que le quiero leer de ese grupo de WhatsApp, la segunda parte es una pregunta y creo que funciona bien como cierre. Dice, ¿cómo se puede evitar que la información de carácter personal relacionada con el historial laboral llegue a manos de terceros para que se respete la privacidad? Exactamente, pues de esta manera. Ellos tienen la forma de prevenirlo, es siempre buscar el aviso de privacidad de todas las instituciones en general, sean empleadoras o sean personas proveedoras de servicios, el aviso de privacidad en el que haya una persona responsable de los datos y en el que les comuniquen que sus datos no serán utilizados por un fin distinto para el cual se recae. De acuerdo. Eso es muy importante. Muy bien. Bueno, quiero terminar con un comercial. La página de la doctora es patriciakursay.com. Allí la doctora pues está haciendo un índice de todos los artículos
y publicaciones, todas las publicaciones que realiza. Hay muy buenos materiales, no quiero... entonces, bueno, termino con ese comercial. El otro es, van a encontrar muy buena información en El Economista sobre el tema de protección de datos personales relacionadas con los índices laborales. Así que, bueno, los invito a revisar los dos sitios. Y bueno, si tienen más dudas, preguntas, comentarios, por favor, pues ayúdennos a construir con información, es muy importante la información, claro. Sí. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted y qué bueno que salgan estos temas para que haya mayor difusión y trabajadores y trabajadoras sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo prevenir sobre todo. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, pues nos vemos próximamente en otra emisión de estas entrevistas en Facebook Live, 20 minutos. Muchísimas gracias a todos.